Amigos, tengan ustedes la bienvenida a esta segunda sesión del Rincón del Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho que reviste a toda persona que viene siendo perseguida por el poder punitivo de ser procesados por un tribunal que sea imparcial. Además de ello, un tribunal que sea independiente y a la vez que sea competente. De acuerdo al artículo número 1, en su numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, la justicia penal se imparte con imparcialidad y dice este texto normativo por tribunales competentes. Para poder entender el contenido de la norma procesal penal, tenemos que tener en claro que de esta se desglosan dos derechos. Tenemos el derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho de ser juzgado por tribunales competentes. Cuando hablamos de un tribunal imparcial, estamos hablando de un tribunal neutral. Un tribunal que se encuentra en el centro de ambas partes, que no está inclinado por una, que no esté inclinado por la otra. Un tribunal que no tiene el ánimo de querer beneficiar o el ánimo de querer perjudicar a una de las partes procesales. Cuando hablamos de un tribunal imparcial, estamos hablando de un tribunal sin compromisos con ninguna de las partes, sin ningún tipo de interés con respecto a alguna de las partes, sea un interés económico, sea un interés político, sea un interés personal. Cuando hablamos de un tribunal imparcial, hablamos de un tribunal sin opiniones preconcebidas. ¿Qué significa? Sin que el juzgador que va a resolver respecto a la causa que se está siguiendo en la materia penal tenga prejuicio respecto a la persona que está siendo tramitada, procesada penalmente. En ese sentido, un tribunal no puede dejarse llevar por las apariencias, sean físicas, externas, que muestre el procesado a fin de poder resolver respecto a la causa. Hablar de un tribunal imparcial significa que estamos hablando de un tribunal que va a garantizar los derechos que tiene o que revisten a cada persona procesada. En este caso, gracias a la norma procesal penal, este es protegido por la recusación. Esta figura, esta institución judicial, también es una garantía procesal que persigue el poder apartar del juez que está conociendo un determinado caso, porque a través de él se han generado circunstancias, situaciones causales que perjudican gravemente la imparcialidad. Si nosotros revisamos el artículo 54 del Código Procesal Penal, vamos a darnos cuenta que en este artículo se recoge esta figura procesal, cuyas causales se encuentran reguladas en el artículo 53 de la misma norma penal. Ténganse en cuenta que las causales que dan origen a la recusación son las mismas que dan origen a la inhibición. Ambas son figuras procesales que buscan el apartar al juez que está conociendo un determinado caso. Sin embargo, la diferencia radica en que la inhibición deja a facultad del juzgador el apartarse, es decir, el apartamiento se hace de oficio, por voluntad propia, por parte del juez. Sin embargo, cuando el juez advierte que hay una causal que perjudica gravemente la imparcialidad en el proceso y hace que éste se incline para beneficiar a una de las partes, y si no se inhibe voluntariamente, hay otra figura que es para defensa del procesado, que permite quitar, separar, cambiar a este juzgador por otro. Y esa es la figura que ya he venido explicando, llamada la recusación. Una de las causales
causales que afecta gravemente la imparcialidad del proceso regulada en el artículo 53 de la norma procesal es el interés directo o indirecto que exista con respecto a algunas de las partes del juez, de su cónyuge, de su excónyuge, es decir, cuando ya se divorció, de su conviviente o de algún pariente del juez que se encuentre dentro del cuarto grado de consanguinidad o que se encuentre dentro del segundo grado de afinidad. Asimismo, la norma procesal manifiesta que cuando exista una amistad notoria o una enemistad manifiesta, estas también son situaciones que afectan gravemente la imparcialidad. Así también, la norma procesal manifiesta que una de las causales de imparcialidad es que exista algún vínculo de compadrazgo entre el juzgador y alguna de las partes procesales. Es decir, que el juez o la jueza sea compadre o sea comadre de alguna de las partes que vienen interviniendo en el proceso penal. Asimismo, que exista algún tipo de vínculo, alguna relación acreedor-deudor entre el juez y las partes procesales. La norma procesal manifiesta que otra de las causales es que el juez, es decir, el juzgador, haya conocido previamente el proceso sobre el cual se va a pronunciar, sea como juez, sea como fiscal, sea como abogado, sea como perito o sea como un testigo. Esta situación también es una causa que da pie a que el juez pueda ser recusado. Y por último, la norma procesal manifiesta que de venir cualquier otro tipo de motivo fundado en una gravedad que afecte la imparcialidad, pues en base a ello puede ser recusado. El tribunal, para que sea imparcial, tiene que ser a la vez independiente. En teoría, el Poder Judicial es independiente en base al principio de división de poderes. El Estado divide sus poderes en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Sin embargo, cuando hablamos de un tribunal independiente, hablamos de una independencia que va más allá, es decir, de que el tribunal puede ejercer la facultad de juzgar una determinada causa sin sentirse presionado, sin depender de alguna entidad o sin depender de alguna persona. Esto incluye que el tribunal juzgue una determinada causa sin sentirse presionado por los medios televisivos, por los medios periodísticos, que se dicen muchas cosas a través de ellos. Muchas veces se manifiestan hechos que no están inmersos dentro del proceso. Sin embargo, si el juez se deja influenciar por lo que dicen los periodistas, por amenazas o por alguna otra situación, este está quebrantando su independencia y a la vez está quebrantando su imparcialidad. Por lo tanto, para que un tribunal sea imparcial, necesariamente este tiene que ser un tribunal en la práctica independiente. No obstante, la norma procesal también manifiesta en el mismo artículo que el tribunal tiene que ser uno competente. Pero antes de poder definir qué es un tribunal competente, es necesario poder fijar la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia. Jurisdicción es la facultad que tiene todo órgano judicial para poder ejercer o administrar justicia. Según lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución Política del Perú, solamente son los órganos judiciales quien tiene jurisdicción. El Ministerio Público no tiene jurisdicción. La Defensoría del Pueblo no tiene jurisdicción. Solamente los órganos judiciales, a excepción, dice el dispositivo constitucional, el ámbito militar y el ámbito arbitral.
Entonces, la jurisdicción, el poder jurisdiccional solamente lo tienen los órganos judiciales, los órganos militares y los órganos arbitrales. Por otro lado, la competencia es el límite a la jurisdicción. Todo juez puede tener jurisdicción dentro del ámbito penal. Es decir, todo juez de investigación preparatoria, todo juez penal tienen jurisdicción. Sin embargo, no todos los jueces tienen competencia. Y la competencia viene a ser definida como la facultad que tiene un órgano judicial de poder conocer y resolver respecto a una materia que se le ha asignado de acuerdo a la ley. En otras palabras, es la facultad de poder conocer o no, de poder resolver o no determinados casos. En ese sentido, el artículo 19 de la norma procesal penal manifiesta que son 4 las formas en que se puede representar la competencia que tiene un órgano judicial. Tenemos la competencia objetiva, tenemos la competencia funcional, la competencia territorial y la competencia por conexión. Entonces, la competencia es el límite a la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tiene todo órgano judicial para poder administrar justicia, mientras que la competencia no la tiene todo órgano judicial, sino que es el límite a la jurisdicción. Es decir, es la facultad que tiene un órgano judicial de poder conocer un determinado caso que se le ha sido establecido por la ley. Por ejemplo, la investigación preparatoria, una vez que ésta ha sido formalizada, no puede ser asistida por el juez penal, porque la norma ha establecido que el juez competente es el juez de garantías, es decir, el juez de investigación preparatoria. Por otro lado, un delito que ha sido sancionado o que es sancionado con una pena superior a los 6 años de pena privativa de libertad no puede ser conocido por un juez penal unipersonal, sino que necesariamente este tiene que ser de conocimiento de un juez penal colegiado. Eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos, y los esperamos para la siguiente sesión. Muchas gracias.